Algunos encuentros pueden cambiarlo todo. Cuando dos mundos opuestos chocan, surge una posibilidad. El orgullo y la incredulidad pueden enfrentarse a la simplicidad y la fe. En el inmenso salón de una lujosa mansión, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, postrado en una silla de ruedas, estallaba en carcajadas. A sus pies, un niño humilde de apenas 9 años, vestido con ropas desgastadas, lo miraba fijamente, como si el lujo y la soberbia que lo rodeaban no significaran nada. «Puedo curarte», declaró el niño con una calma que desentonaba con su edad. Sus palabras retumbaron en la sala, sorprendiendo incluso al magnate, que detuvo su risa un instante solo para asegurarse de que había escuchado bien. «¿Curarme tú?», replicó el millonario, ahora inclinándose hacia adelante en su silla de ruedas, con una risa que era más cruel que divertida. «Mira, está bien. Vamos a jugar a tu juego. Escúchame bien, si tú, un simple niño que seguramente no tiene ni $1, logras ponerme de pie, te daré 1.000.000. Pero, claro, eso no va a pasar». A pesar de la burla, el niño no desvió la mirada. En su rostro no había rastro de intimidación ni duda. Por el contrario, sus labios se movieron con tal seguridad que cada palabra fue como un golpe directo al orgullo del hombre. «Prepare el cheque», respondió con firmeza, mientras cruzaba los brazos, seguro de cada sílaba que pronunciaba. El magnate quedó un instante mudo, mirando al niño, procesando las palabras llenas de determinación que acababa de escuchar. No sabía si reír más fuerte o enfadarse ante lo que parecía una absurda dosis de confianza. Pero no podía ni imaginar que aquel desafío, lanzado como una broma cruel, cambiaría sus vidas de un modo que su fortuna jamás habría podido planear. Marcus Legrand había construido su imperio a base de ambición implacable y una capacidad extraordinaria para prever oportunidades donde otros solo veían riesgos. Era conocido como el Lobo de Vermont, un título que reflejaba tanto su éxito como su frialdad calculadora. Nadie llegaba cerca de su círculo sin un propósito, y cualquiera que intentara cruzar la fina línea de su tolerancia era eliminado sin miramientos. En su mansión, una fortaleza rodeada por densos bosques, reinaba la soledad que él mismo había cultivado como arma contra el mundo y, sin saberlo, contra sí mismo. Todo cambió en el momento en que el destino decidió arrebatarle lo que Marcus valoraba más que su fortuna, su control absoluto. Un accidente automovilístico, en el que su coche de lujo terminó envuelto en fuego al borde de un abismo, le dejó una marca que ni toda la tecnología ni los equipos médicos más avanzados del mundo podían borrar. Paralizado de la cintura para abajo, Marcus se convirtió, a sus propios ojos, en un prisionero en su propia piel. Sus días se transformaron en una rutina de visitas a especialistas, terapias experimentales y tratamientos extravagantes que prometían devolverle aquello que había perdido. Más de $50 millones invertidos, y lo único constante seguía siendo esa silla de ruedas. La pérdida física no era lo único que lo atormentaba. Antes del accidente, Marcus había creído que todo podía solucionarse con dinero o con poder. Sin embargo, ahora enfrentaba un problema ante el cual ambos eran inútiles. En lugar de buscar respuestas más allá de los tratamientos médicos, Marcus fortaleció su muro de desprecio hacia los demás. Su única compañía eran los ecos de su mansión y un equipo de empleados que trataba de evitarlo por temor a sus arrebatos. La esperanza de superación personal que podría haber nacido tras una tragedia había sido reemplazada por una apatía corrosiva que lo consumía lentamente. Había algo particularmente cruel sobre su rutina diaria. Desde una ventana en su estudio, Marcus contemplaba las montañas que solían ser su escape favorito. Recordaba escalar cimas y correr por senderos que ahora veía como inalcanzables. Cada vez que un rayo de sol rozaba el bosque cercano, sentía en su pecho una punzada, un recordatorio sutil de todo lo que su cuerpo ya no podía experimentar. Y mientras las estaciones cambiaban fuera de los límites de su propiedad, lo único constante en su vida era la parálisis que no solo afectaba su cuerpo, sino también su forma de mirar hacia el futuro. Pero Marcus no era alguien que mostrara debilidad, no públicamente. Mantenía su semblante frío, casi robótico, frente al mundo exterior. Las pocas veces que asistía a eventos,
era llevado por asistentes y rodeado por un séquito que reforzaba su imagen de fuerza, aunque internamente se sintiera vacío. La ironía era evidente, un hombre que había triunfado en todo lo tangible, pero había fracasado en sostener lo intangible, como la paz interior o la conexión emocional con otros. Sin embargo, bajo esa máscara de arrogancia y control, comenzaba a gestarse un dilema mayor. Marcus no hablaba de ello, ni siquiera consigo mismo, pero en sus noches de insomnio, aquellas marcadas por el silencio profundo de Vermont, pensaba que quizás el problema no era tanto su columna rota como algo más profundo. Había algo en su interior que nunca se había atrevido a explorar, una parte de sí mismo que ni el poder ni el dinero podían tocar. Esa desesperanza era el reflejo más cruel de su incapacidad para imaginar un camino diferente al que había proyectado para sí. La vida de Marcus seguía una línea monótona. Pero, como sucede en las historias de quienes tocan fondo, la verdadera transformación no comienza con tratamientos costosos o logros fugaces. Empieza con una chispa, un cambio pequeño que revoluciona todo lo creíble. Sin embargo, en aquel momento, Marcus no estaba preparado ni remotamente para aceptar que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar de un modo que ni toda su fortuna podía prever. Era una tarde gris de otoño cuando un peculiar y valiente visitante apareció en los imponentes portones de la propiedad de Marcus Legrand. Noah, un niño de apenas 9 años, traía consigo algo que parecía improbable en aquel entorno de opulencia y soledad, inocencia y resoluta esperanza. Vestía ropas humildes, desgastadas por las batallas de una infancia en los barrios más pobres de la ciudad. Sin embargo, lo que destacaba era su mirada firme y decidida, un contraste absoluto con su pequeño cuerpo y su tímida voz. No había tomado una decisión audaz basada en las enseñanzas de su abuela fallecida, donde todos veían lo imposible, él veía milagros esperando suceder. No había escuchado historias del hombre que lo tenía todo, pero que no podía caminar. En el barrio donde vivía, Marcus era tema de conversaciones llenas de burla y resentimiento. Las personas lo señalaban como un símbolo de soberbia y decían que estaba pagando el precio de su arrogancia. Pero Noah, a pesar de crecer entre las penurias y las influencias corrosivas del entorno, no veía a Marcus de esa manera. Nadie merece cargar con un corazón roto, solía decir su abuela, y esas palabras lo habían guiado hasta allí ese día. Al verlo a través de las cámaras de seguridad, Marcus no pudo evitar una reacción de desprecio. «¿Qué hace un niño como ese aquí?», murmuró con cinismo. Desde su silla, apretó un botón y exigió que retiraran al intruso. A sus ojos, Noah no era más que un atrevido cuya absurda declaración lo hizo incluso reír. «Puedo curarte», dijo el niño con una seguridad desconcertante. Era tan surrealista como simple para Marcus. Un niño pobre y desconocido dándole soluciones cuando los mejores especialistas del mundo habían fracasado. Aunque Marcus intentaba ignorarlo, había algo en Noah que desafió sus prejuicios. Podía ser su convicción inquebrantable, o el hecho de que, a pesar de ser rechazado brutalmente, permaneció de pie frente al portón durante horas bajo el frío. De cualquier manera, por primera vez en años, Marcus sintió que su cinismo natural flaqueaba, incluso cuando le ordenó a su personal que lo echaran. Noah no presentaba grandes credenciales ni usaba una bata blanca. En su lugar, llevaba algo que Marcus había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Ese encuentro inicial fue incómodo para ambos. Noah, aunque pequeño, tenía una fuerza de voluntad que desafiaba su contexto. No se movió hasta que Marcus, por pura curiosidad, aceptó hablar con él. ¿Quién era este niño que afirmaba poder hacer lo que $50 millones no lograron? Noah le respondió con una franqueza que descolocó al siempre controlado Marcus: «No se trata de dinero, se trata de cómo ves lo que tienes». Esa frase quedó suspendida en el aire, resonando en el silencio gigante de la mansión. Aunque el primer encuentro terminó abruptamente, Noah había sembrado, sin saberlo, una pequeña semilla en Marcus, aun cuando este último intentaba convencerse de que aquel crío no significaba nada. Sin embargo, la esencia de Noah era como un eco persistente en los muros fríos de la propiedad, la primera grieta en la sólida muralla que Marcus había creado entre él y el resto del mundo.
Lo que vendría después era algo que ni un hombre blindado ante la vida como Marcus podría controlar por completo. Cuando Noah fue llevado al imponente salón principal de la mansión, no perdió ni un instante en observar los elementos de lujo que lo rodeaban. Su atención se centró directamente en Marcus, quien lo esperaba con el aura fría e impenetrable de un hombre acostumbrado a mandar y ser obedecido. Sentado en su silla de ruedas, Marcus se inclinó hacia adelante, con una mezcla de incredulidad y diversión en el rostro. «Dime, niño, ¿qué haces aquí realmente? ¿Qué crees que puedes hacer por mí que ni los mejores médicos han logrado?» Noah no vaciló. «El problema no está solo en tus piernas, está en cómo te percibes a ti mismo», dijo, seguro de cada palabra. Marcus arqueó una ceja, divertido inicialmente, pero cuando Noah empezó a explicar su teoría, la sonrisa de burla desbordó en su rostro. ¿Sabes cuánto he gastado intentando caminar de nuevo? Más de 50 millones. Ni la mejor ciencia ha podido hacerlo. Tú eres apenas un crío, ¿y piensas que puedes resolverlo? Mira, si me curas, te doy 1.000.000 de pesos, dijo Marcus con un tono cargado de sarcasmo. Sin parpadear, Noah respondió con una frase que llenó el salón de un silencio sorprendente: «Prepara el cheque, pero no porque lo quiera. No estoy aquí por tu dinero». Noah no estaba realmente interesado en el dinero como había dejado claro desde el principio. Sin embargo, al escuchar el desafío envuelto en esas burlas, algo en su interior se encendió. Recordó las palabras de su abuela: «No te permitas dudar de lo que tienes para ofrecer, porque quien no entiende tu propósito primero se burlará de él». Con una tranquilidad asombrosa, respondió: «Acepto el desafío, pero solo si estás dispuesto a escucharme, realmente escucharme». Esa declaración, aunque pronunciada con la voz de un niño, era más poderosa que cualquier oferta monetaria. La actitud de Marcus pasó de la burla al desconcierto. No estaba preparado para alguien que no se dejara intimidar por su riqueza ni por su carácter abrasivo. «Está bien, habla», dijo al fin, con un tono teñido de escepticismo. Entonces Noah se lanzó con una franqueza que desarmó incluso al hombre más calculador. Explicó que los médicos siempre se concentraron en lo que estaba roto, pero que olvidaron enfocarse en lo que aún funcionaba. «Tus piernas no se mueven, pero tu cuerpo entero sigue siendo tuyo. Ese debería ser el comienzo, no el final», dijo el niño. A pesar de sus palabras contundentes, Marcus no pudo tomarlo del todo en serio. Ver a un niño pobre e inexperto hablar con tal convicción, como si tuviera respuestas que ni la ciencia había encontrado, lo hizo apretar los dientes. Y aunque intentó ignorarlo completamente, la calma y seguridad de Noah lo descolocaron. Como si quisiera reafirmar su imposibilidad, Marcus se cruzó de brazos y dio por terminado el encuentro. «Sabes cómo salir por la puerta. Lo que crees que puedes lograr aquí es pura fantasía», dijo. Pero incluso mientras lo despedía, había algo que inquietaba su mente: la simple posibilidad de que, por muy absurdo que sonara, el niño pudiera tener razón. Cuando Noah salió, ni el frío ni el rechazo afectaron su determinación. A pesar de la frialdad de Marcus, él sabía que había logrado plantar una idea nueva en su mente, una que, con algo más de persistencia, podía crecer. «La fe no necesita permiso», se dijo a sí mismo mientras salía del portón. Lo que Noah no imaginaba era que, mientras Marcus intentaba esconder su desdén, esas breves palabras: «prepara el cheque», resonarían en su cabeza más de lo que jamás hubiera esperado. El día siguiente amaneció igual de gris que siempre en la aislada mansión de Marcus. La monotonía de su rutina lo recibía con los brazos abiertos, despertar irritado, una ráfaga de pensamientos que alternaban entre su pasado y su frustrante presente, y finalmente, la amarga sensación de estar atrapado en un bucle interminable. Sin embargo, algo rompió ese patrón. Al mirar por la ventana, su ceño fruncido se intensificó. Allí estaba Noah nuevamente, parado frente a los portones, con el frío calando en su piel. «¿Qué demonios hace aquí otra vez?», murmuró Marcus entre dientes. Aunque intentaba mantener su desprecio intacto, algo en ese niño comenzaba a tocar fibras en su interior que creía muertas. Marcus se debatió entre ordenar que lo echaran una vez más o simplemente ignorarlo,
pero, movido por una curiosidad que no admitía ni para sí mismo, decidió recibirlo de nuevo. «No tienes mejor lugar donde estar», le espetó tan pronto Noah cruzó la puerta. «No tengo otro lugar más importante que aquí», respondió el niño, con una calma que enfurecía y a la vez intrigaba a Marcus. Era como si Noah, a pesar de su corta edad y su evidente humildad, tuviera en el corazón una certeza que el millonario, con toda su experiencia y riqueza, jamás había conocido. A lo largo de esa tarde, Noah comenzó a desarmar a Marcus de una manera que ni los mejores psicólogos habían logrado. No lo regañaba ni le daba discursos vacíos. En lugar de eso, le hablaba con la sencillez y la verdad de alguien que no tenía nada que ganar, pero que creía firmemente en lo que decía. «Has desconectado tu cabeza de tu cuerpo», le explicó. «No puedes sanar algo que ves como un enemigo. Habla con tus piernas, no como el hombre que las odia, sino como alguien que quiere recuperarlas. Ellas siguen aquí para ti». Marcus quiso reír de nuevo, pero esta vez, no pudo. En lugar de eso, algo dentro de él se removió. La conversación alcanzó un punto inesperado cuando Noah propuso algo que Marcus nunca había oído, ni siquiera de los expertos más excéntricos que había contratado. «No necesitas más tecnología, necesitas esperanza. No necesitas más pruebas médicas, necesitas reconectar contigo mismo», dijo el niño. Aunque sus palabras parecían ir contra todo lo que Marcus siempre había creído, algo comenzó a cambiar en su mirada. Ese muro de protección que había levantado durante años no se desmoronó de golpe, pero sí mostró una pequeña grieta. Marcus, por primera vez en años, dejó de ver a su cuerpo simplemente como una máquina defectuosa y comenzó, aunque fuera tímidamente, a reconocerlo como parte de sí mismo. Cuando miró sus piernas esa tarde, ya no sintió el desprecio habitual. En cambio, experimentó una mezcla confusa de emociones, frustración, sí, pero también una pequeña chispa de curiosidad. ¿Y si había algo que no estaba viendo? ¿Y si, como decía Noah, el verdadero error era haber aceptado que la incapacidad era su única realidad? Esa noche, después de que Noah se marchara, Marcus se sentó en su estudio con las luces atenuadas, mirando los reflejos de las montañas en la ventana. Con un leve suspiro, se permitió formular una pregunta que no se había hecho en 5 años. ¿Y si no todo está perdido? Fue una idea apenas emergente, pero suficiente para iniciar un cambio. Mientras la mansión caía nuevamente en ese silencio sepulcral, algo nuevo comenzaba a gestarse en la mente de Marcus, aunque aún no podía comprenderlo del todo. La mañana siguiente llegó con un aire distinto, aunque Marcus no se atrevía a admitirlo. Después de años de resignación y amargura, algo en su interior se había movido, una sensación desconocida que no lograba identificar, una mezcla de ansiedad, curiosidad y una extraña chispa de esperanza. Cuando Noah volvió a presentarse en la mansión, Marcus sintió una leve irritación, pero esta vez no lo mandó a echar. En silencio, lo dejó pasar. «Muy bien, niño, estás aquí de nuevo. ¿Qué tienes para mí hoy? Otra charla sobre milagros», dijo con un tono irónico. «No, hoy no voy a hablar». «Hoy vas a intentarlo», respondió Noah con la seguridad de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. El plan de Noah era tan simple que parecía absurdo. «Quiero que te levantes. No importa si no puedes. No importa si te caes. Solo quiero que te escuches, que hables a tus piernas, pero no como algo que está roto, sino como parte de ti que todavía está contigo». Marcus, visiblemente desconcertado, pensó en desistir. Pero al ver la determinación del niño, algo en él decidió intentarlo. «Esto es una locura, pero está bien, veamos», dijo mientras apoyaba sus manos temblorosas en los brazos de la silla de ruedas. Lo que ocurrió en los minutos siguientes cambió algo fundamental en Marcus. Al principio, sintió el mismo vacío de siempre, las piernas inmóviles, una conexión quebrada entre su mente y su cuerpo. Pero Noah, con una paciencia inusual en un niño, lo alentaba. «No pienses en todo lo que ha salido mal. Solo intenta sentir. Solo intenta creer que es posible». Con cada palabra, Marcus cerraba los ojos e intentaba reconectar con algo que había asumido perdido para siempre. Entonces ocurrió lo inesperado.
un ligero temblor en sus pies. El temblor fue tan sutil que Marcus pensó que lo había imaginado, pero Noah, atento a cada detalle, lo notó. «Ahí está», exclamó emocionado. Marcus negó con la cabeza, todavía incrédulo. Debió ser un espasmo. «No es nada», dijo, tratando de restarle importancia, pero sus manos temblaban al agarrarse de la silla. No quería admitirlo, pero algo dentro de él sabía que eso no había sido una coincidencia. Ese pequeño movimiento, insignificante para otros, era la primera señal de que algo en su interior empezaba a despertar. A medida que los minutos avanzaban, Marcus intentó nuevamente, y esta vez sus piernas mostraron otro pequeño reflejo. Fue como si el gigante que había estado dormido durante 5 años comenzara a reanimarse, lucha tras lucha. El progreso no era rápido ni milagroso al estilo de los cuentos, pero era real y sobre todo, era suyo. Una sensación de posibilidad comenzó a reemplazar la habitual desesperanza que lo atormentaba. Por primera vez, vio un rayo de esperanza donde antes solo había oscuridad. Luego de una hora agotadora, Marcus cayó de vuelta en su silla, sudando y respirando profundamente. Miró al niño con una expresión que no podía describirse con palabras. Noah, con una sonrisa tranquila pero firme, dijo: «Esto no se trata de que alguien vuelva a caminar, se trata de que alguien vuelva a creer que es posible». Marcus no respondió. No hacía falta. Mientras observaba sus piernas ahora diferentes a sus ojos, comprendió que un cambio profundo había comenzado, no solo en su cuerpo, sino también en su corazón y mente. Al día siguiente, Marcus volvió a levantarse con algo que no había sentido en años: propósito. Aunque sus piernas no respondían como lo hacían antes del accidente, cada ligero temblor era como un destello de esperanza. Noah llegó puntualmente, como si también supiera que algo importante se estaba desarrollando. Pero ese día, Marcus ya no recibió al niño con sarcasmo o desprecio. Esta vez, había en él un atisbo de respeto, incluso de admiración, hacia el pequeño que, sin tener nada, lo estaba transformando desde lo más profundo. Después de otra larga sesión intentando levantarse y reconectarse con su cuerpo, Marcus, con lágrimas retenidas en sus ojos, le hizo una oferta que muchos habrían tomado sin dudarlo. «Niño, yo cumplo mis palabras. Si logro volver a andar, como me prometiste, te daré $1.000.000. No tendrías que volver a preocuparte por nada en tu vida». Pero Noah, firme en sus convicciones, negó con la cabeza. ¿De qué sirve tanto dinero si olvidaste lo que es importante? ¿De qué sirve tu recuperación si no cambia tu corazón? Yo no necesito tu dinero, Marcus. Lo que tú necesitas no se compra. Esa respuesta dejó a Marcus atónito. Toda su vida había usado su fortuna como moneda para controlar y conseguir lo que quería, pero aquí estaba un niño que lo desafiaba a ver algo más allá de su riqueza, la importancia de un cambio interno. Noah explicó que la sanación no ocurría solo en el cuerpo, sino, más profundamente, en el alma. Tus piernas pueden caminar otra vez, pero si tu corazón sigue encerrado, seguirás siendo prisionero de ti mismo, dijo el pequeño con una sabiduría que resonaba como una verdad universal. Antes de irse esa tarde, Noah compartió con Marcus una lección simple, pero poderosa: no siempre hallarás las respuestas en lo que los demás creen o dicen que es posible. A veces, tienes que buscar en lugares donde nadie más mira, dentro de ti. Tú no necesitas más dinero ni tratamientos, Marcus, necesitas aprender a creer en lo que ni toda tu riqueza puede controlar. Esa frase quedó grabada en la mente de Marcus como un eco constante, volviendo a él cada vez que se sentía atrapado en dudas o viejos patrones. Esa noche, al quedarse solo en su cuarto, Marcus sostuvo la silla de ruedas con las manos temblorosas y observó sus piernas, ya no con frustración, sino con una mezcla de aceptación y desafío. Por primera vez en años, sintió que tal vez lo imposible no era tan inalcanzable. Noah, con sus palabras directas y actos sencillos, le había abierto los ojos a algo que los médicos y especialistas nunca mencionaron: que el verdadero cambio comienza en el interior. Aunque Noah todavía no lo sabía, su influencia había transformado mucho más que el cuerpo de Marcus. Le había entregado algo que ningún $1.000.000 podía comprar:
una nueva perspectiva sobre lo que significaba vivir, sanar y conectar con los demás. Y ese era apenas el comienzo, porque algo mucho más grande estaba por nacer a partir de esas lecciones. La transformación de Marcus fue un proceso que comenzó como un leve temblor en las piernas, pero terminó impactando cada rincón de su vida. Con el tiempo, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no venía de su capacidad de volver a caminar, sino de algo más difícil de lograr: admitir sus errores, abrirse a los demás y cambiar su manera de relacionarse con el mundo. Marcus ya no era el hombre despiadado que había gobernado con desprecio desde su pedestal. Algo en su interior había despertado, algo que el dinero nunca había podido comprar: humildad. El primer paso de este cambio fue revisar las decisiones que había tomado en el pasado. Tras días de reflexionar, Marcus contactó a varios empleados que había despedido injustamente años atrás, disculpándose y ofreciéndoles generosos acuerdos para rehacer el daño. Pero no se detuvo ahí. Implementó mejoras en los salarios, estableció seguros médicos para los trabajadores y sus familias, y creó programas de becas para apoyar la educación de sus hijos. Por primera vez, descubría que el impacto de su riqueza podía ir más allá de su propio beneficio. No solo sus empleados vieron el cambio en él. Marcus sintió una profunda necesidad de mirar más allá de su zona de privilegio. Reconstruyó su relación con las comunidades más humildes de la ciudad, esas mismas que solía ignorar por completo. Financió proyectos de infraestructuras, clínicas y escuelas, y no solo puso su dinero a disposición, sino también su tiempo. Entre esas iniciativas, dedicó especial atención al barrio donde Noah vivía, aunque siempre fue discreto al respecto. Sabía que ningún gesto podría igualar lo que el niño le había enseñado, pero se comprometió a devolver algo de lo que había recibido. El mayor cambio en Marcus, sin embargo, fue invisible a simple vista. Decidió llevar una vida menos ostentosa. Su mansión dejó de ser un símbolo de poder y se convirtió en un centro para reuniones comunitarias y eventos caritativos. Las personas que lo conocían antes apenas podían reconocer al hombre que ahora hablaba con gratitud y escuchaba con interés genuino. Noah no solo me ayudó a ponerme de pie, me enseñó a ver más allá de mi ego, explicaba a quienes se interesaban en su historia. De alguna manera, se había convertido en un símbolo de superación personal que inspiraba a otros. Aunque nunca volvió a ver a Noah después de aquellos días, el niño se convirtió en una presencia constante en su memoria. Para Marcus, Noah era más que un niño curioso que apareció en el momento justo. Era un recordatorio de que los milagros no siempre llegan envueltos en ciencia o lógica, sino en la forma más pura de fe. ¿Qué habría sido de él sin esa mente joven y ese corazón tan firme? Marcus no podía evitar preguntarse, pero al mismo tiempo sabía que su misión ahora era honrar lo aprendido. En lugar de anhelar el pasado o enfocarse en lo que había perdido, Marcus dedicó su vida a sembrar esperanza en otros. Compañías que alguna vez solo generaron beneficios ahora estaban alineadas con un propósito más grande: transformar vidas. Sus discursos en escuelas, hospitales y centros comunitarios llevaban siempre el mismo mensaje: el cambio más grande no está afuera, está dentro de cada uno de nosotros. Aunque su cuerpo hubiera sentido los primeros temblores de vida gracias a Noah, ahora entendía que lo más importante era temblar de emoción por los demás. Si esta historia te conmovió, no te pierdas nuestro video anterior que aparecerá en la pantalla. Te aseguramos que también te llegará al corazón.